Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy quiero mostrarles cómo tejer este hermoso borde para cualquier prenda cuando tejemos de abajo hacia arriba. Podemos tejer con dos colores o con un solo color, también va a quedar muy bonito. Bien, así se ve el lado del revés y lado del derecho. Vamos a hablar primero sobre cuántos puntos hay que montar. Por ejemplo, si yo necesito obtener 20 puntos más 2 puntos de borde, ¿cuántos puntos tengo que montar? 20 puntos dividimos por 2 son 10. 10 multiplicamos por 3, 30. 30 más 2 puntos de borde. Aquí entonces tengo montados 32 puntos. Si por ejemplo necesito aquí obtener 10 puntos para seguir tejiendo, entonces 10 puntos dividimos por 2 son 5. 5 multiplicamos por 3, 15. 15 más 2 puntos de borde, 17. Bueno, así sabemos cuántos puntos tenemos que montar. Sobre las agujas, entonces voy a montar 17 puntos. Vamos a tejer esta muestra. Ahí van 2. 3 y sigo montando. 4. Tengo 17 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. Lazada hacia nosotros. Paso 2 puntos sin tejer. Deslizamos este segundo punto sobre primer punto. Voy a pasar este punto sobre la aguja izquierda. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás. Repito el motivo, lazada hacia nosotros, paso 2 puntos sin tejer, deslizamos este segundo punto sobre primer punto, paso este punto sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Una vez más, repito el motivo, miren, lazada hacia nosotros, o sea, quiero decir no así, sino así, de esta forma. Paso 2 puntos sin tejer, deslizamos este segundo punto sobre el primer punto y lo soltamos. Paso este punto sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Bien, y así tejemos hasta finalizar esta vuelta. Último motivo, lazada hacia nosotros, paso 2 puntos sin tejer, deslizamos este segundo punto sobre primer punto, pasamos este punto sin tejer y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, tejemos un punto al revés, punto revés con una lazada. Voy a tejer esta lazada como punto revés, pero en vez de tejer al revés voy a hacer otra lazada, sería de un punto 2 puntos. Repito, punto revés y tejemos revés con lazada, 1, 2. Repito, punto revés con una lazada, 1, 2. O sea, aquí cuando sacamos el punto sobre la aguja tiene que haber 2 puntos. Punto revés con lazada, revés y una vez más. Revés
y lazada tejemos como punto revés y una lazada más, punto de borde al revés. En la vuelta número 3 voy a agregar color nuevo. Tejemos primer punto de borde al derecho, estoy incorporando color nuevo y aquí después hacemos un nudo. Tejemos primer motivo, miren, desde aquí, desde este punto voy a sacar punto derecho bien largo, lazada 2, punto derecho 3, lazada 4, derecho 5, lazada 6, derecho 7. Voy a pasar este punto sin tejer, lo vamos a desenvolver y voy a pasar de a 1, de a 2, de a 3 o todos juntos como más quieran. Vamos a hacerlo, miren, así pasamos 3, deslizamos sobre este punto y 4. En total son 7 puntos, son estos 7 puntos que nosotros subimos. Ahí pasamos todos los puntos, queda así, y paso un punto sin tejer. Repito el motivo, miren, desde aquí se nota muy bien, sacamos punto derecho, lazada 2, derecho 3, hagan los puntos bien largos, no lo hagan así cortitos, bien largos, 3, lazada 4, derecho 5, lazada 6, derecho 7. Paso este punto sin tejer. Vamos a tomar todos estos 7 puntos, podemos hacer todos juntos ahí y pasamos este punto por adentro. Ahí de esta forma y los voy soltando y paso un punto sin tejer. Bueno, y así voy tejiendo toda esta vuelta. Miren, aquí tejemos punto derecho 1, lazada 2, derecho 3, lazada 4, derecho 5, lazada 6, derecho 7. Paso este punto sin tejer, tomamos estos 7 puntos y deslizamos por encima de este punto color celeste y paso un punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Miren qué bonito está quedando. Vamos a tejer 2 motivos más. De aquí saco punto derecho, lazada 2, derecho 3, lazada 4, derecho 5, 6 y 7. Paso este punto sin tejer, lo vamos a desarmar y deslizamos todos juntos o de a 2, de a 3, pero nada más que estos puntos que de color naranja y deslizamos por encima de este punto que pasamos sin tejer. Con mucho cuidado y paciencia sale todo bien. A mí lo que también me está molestando la cámara que está al frente, pero bueno, paso punto sin tejer y último motivo, miren, derecho 1, lazada 2, derecho 3, lazada 4, derecho 5, lazada 6, punto derecho 7. Desarmamos este punto y vamos a deslizar estos 7 puntos de color naranja así por encima. Paso punto sin tejer, punto de borde al revés y nosotros, miren, obtenemos los puntos que necesitábamos, 10 puntos más 2 puntos de borde. Al principio eran
17 puntos y ahora son 12. Por eso la cantidad de puntos a montar hay que calcularla. Ahora, ¿cómo seguimos? Nosotros podemos seguir tejiendo con color naranja, o si tejemos aguja doble punta o agujas circulares, podemos seguir tejiendo con color celeste, por ejemplo, como más quieran hacerlo. Si no, pasar color celeste para este lado y tejer celeste para realizar este borde, ¿no? Yo voy a seguir tejiendo con este color naranja. Por ejemplo, vamos a tejer todos los puntos o al derecho o al revés. Esto ya ustedes como más les gusta. O sea, esta vuelta es de gusto a cada uno. Se teje con un color, con otro, con punto derecho, punto revés. Yo estoy tejiendo todos los puntos al derecho, punto de borde al revés. A ver cómo va saliendo de este lado. Miren qué hermosura. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.